Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar hoy nuestro estudio de Primera de Corintios. Hemos avanzado ya bastante por este estudio de Primera de Corintios y estamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Hemos visto, pues en este pasaje, cómo a través del apóstol Pablo Dios está enseñándonos sobre el uso adecuado de los dones. Realmente desde el capítulo 12 vimos, 12, 13 y 14, estos tres capítulos, pues abordan este tema, ¿no? El tema del ejercicio de los dones espirituales o aquello que tiene que ver con los dones espirituales. Y es un pasaje que no se puede leer aislado, es decir, tenemos que ir viendo cada uno de estos temas para poderlos unir. Y lo que hemos estado viendo en este capítulo 14 realmente es cómo a través del Espíritu Dios puede manifestarse, pero que los propósitos de Dios a través de esa manifestación se deben cumplir. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios nos dio, como hemos estado viendo, esos dones para uso de los creyentes con un propósito. Y esos propósitos incluyen la edificación de la iglesia. Y no tiene sentido que el creyente pues use el don que Dios le ha dado, si no es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy nosotros vivimos en un tiempo en donde existe mucha confusión religiosa, es algo que no podemos obviar, y debido a esto, pues el uso de los dones o la enseñanza sobre los dones siempre se centra en aquellas cosas espectaculares o milagrosas que son, pues generalmente muy llamativas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara y gracias a Dios que Dios nos dejó capítulos como estos tres capítulos de Corintios, 12, 13 y 14, que nos hablan específicamente de cómo Dios diseñó que la iglesia sea edificada. Porque esto es lo que realmente nosotros tenemos acá, el plan de Dios para la edificación de la iglesia. Y vimos en el capítulo 12 que Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, nos bautiza con su Espíritu. Y al bautizarnos con su Espíritu nos hace parte del cuerpo de Cristo. Ahora Él tiene como voluntad que ese cuerpo sea edificado, que se fortalezca y que sea un testimonio vivo de quién es Jesucristo en todo el mundo. Ese cuerpo de Cristo fue dotado por el mismo Dios de dones, a través de los cuales el mismo cuerpo se va edificando. Quiere decir, cada uno va cumpliendo su función para ser usado donde Dios simplemente decidió que fuera usado. Y ninguno de nosotros puede reclamar algo distinto a lo que Dios nos dio. ¿A qué me refiero? Bueno, Él es soberano en su decisión. Y en esa soberanía, Él pone a cada miembro del cuerpo de Cristo, quiere decir a cada creyente, en la posición que Él desea ponerle. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo. Eso vimos en el capítulo 12. Y vimos en el capítulo 13 cómo esos dones espirituales no tienen sentido o no cumplen su función si no hay un dominio verdadero de Cristo en la vida del creyente. Y ese dominio o esa plenitud de Cristo en la vida del creyente, podríamos llamarlo la llenura del Espíritu, es lo que va a manifestar realmente el carácter de Cristo, una vida transformada, una vida que manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio o templanza, que es el carácter de Cristo
reflejado en la vida de aquellos que han venido a sus pies. Y ese es el anhelo de Dios, que entonces unamos esto y entendamos que esos dones que Dios dio a sus hijos cumplen su propósito cuando el Espíritu de Dios está llenando la vida del creyente. Y ese Espíritu de Dios llenando la vida del creyente se va a manifestar, como lo vimos en el capítulo 13, con ese fruto maravilloso del amor. El amor que por supuesto incluye todas las demás características, porque así lo vimos en 1 Corintios 13, es lo que manifiesta tanto entre creyentes, pero principalmente según lo que Jesús enseñó a los incrédulos, que nosotros somos hijos de Dios. Y vimos pasajes como 1 de Juan 13 que nos decía que el amor que los creyentes tienen entre sí es lo que manifiesta que nosotros somos hijos de Dios. No son los dones, es el carácter. Y esa es la gran diferencia. Creo que es lo que lastimosamente se ha perdido de vista en nuestros días dentro del cristianismo, que no se trata de lo que hago, sino del carácter de Cristo manifestándose a través de mi vida. Esto es lo que realmente puede dar testimonio de quién es Jesucristo y la transformación que ha hecho en nosotros. No debemos olvidar nunca esto. Ahora, en el capítulo 14, después de habernos enseñado que el valor de los dones realmente está dado por el carácter de Cristo manifestado en la vida del creyente, empieza entonces a enseñarnos acerca de la regulación o, de cierta forma, el ejercicio correcto de los dones espirituales. Y aborda dos dones que son de revelación, las lenguas y la profecía, como lo vimos, que eran cosas que abundaban en la iglesia de Corinto. Definitivamente que no podemos perder de vista la característica que se nos ha dicho en esta epístola, a lo largo de toda la epístola, sobre los creyentes en Corinto. Eran creyentes carnales, eran bebés espirituales. No quiere decir que acababan de convertirse. Bueno, a pesar de que tendrían pocos años de haberse convertido, la doctrina enseñada tanto por el apóstol Pablo como por Apolos y algunos que incluso mencionan a Pedro, a Cefas, había sido clara. Estos creyentes debían haber madurado, no solamente en cuanto a conocimiento, porque recordemos que el conocimiento puede llegar a envanecer, sino en cuanto al amor hacia Jesucristo. Debían haber madurado en carácter, debían haber madurado en el fruto del Espíritu en sus vidas. Ese es el propósito. Sin embargo, eran carnales, eran inmaduros espiritualmente, y todo esto les estaba llevando entonces a una competencia entre los dones que manifestaban, y digámoslo así, cada uno quería tener protagonismo. Cada uno quería ser reconocido como más espiritual. Esto estaba causando mucha confusión entre creyentes, pero sobre todo un mal testimonio a los incrédulos. Miren, todo esto que estamos hablando y lo que hasta ahora hemos descrito es muy similar a lo que pasa en nuestros días. Ahora, no necesitamos nosotros señalar hacia algún lugar. Siempre debemos apropiar esto de forma personal, y creo que lo que debemos entender es que el Señor está buscando que su carácter se manifieste en mí antes que cualquier otra cosa. Y a través de esto entonces el testimonio de Dios se puede manifestar. Pero vamos a retomar nuestro estudio en 1 Corintios 14, y como hemos visto hasta ahorita, en este pasaje él está abordando específicamente el tema de estos dos dones que existían en ese tiempo. Como lo vimos anteriormente, estos dones de revelación definitivamente cesaron cuando la palabra de Dios fue completa. El canon completo lo tenemos en nuestras manos. La revelación completa de Dios la tenemos en las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones. Tenemos un texto infinito, podríamos decir, como algunos le han llamado a la Biblia, y podemos encontrar en él todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. No necesitamos nuevas revelaciones. Pero en el tiempo de los Corintios, la Biblia no estaba terminada, el Nuevo Testamento no había sido escrito, y entonces los dones de revelación estaban vigentes. Y es lo que el apóstol Pablo está entonces ordenando de cierta forma acá. Vamos a hacer una oración, no hemos orado, y después de esto pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Rogarte, Señor, que seas tú quien abre nuestro entendimiento, Padre, y nos permite apropiar aquello que tú dejaste, Señor, para nuestra edificación. Guíanos hoy, Señor, en lo que compartimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
A ver, entonces, nuevamente es importante que recordemos un poco, ¿verdad? La actitud que habíamos visto en los Corintios al manifestar estos dones espirituales en un desorden era realmente algo que manifestaba solo su inmadurez espiritual. Ellos no comprendían que las lenguas eran una señal, como lo vimos en nuestro último estudio, no para los creyentes, sino para los incrédulos, es decir, para aquellos que no creían que el Espíritu Santo podía ser derramado tanto a judíos como a gentiles. Y simplemente debemos recordar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, las lenguas fueran una manifestación para los judíos incrédulos. Si nos adelantamos en Hechos y recordamos en Hechos 8, las lenguas también fueron un testimonio de que los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo para aquellos que no creían que era posible. Un poco más adelante, en Hechos tanto 11 como en el 10 como en el 11, vimos cómo las lenguas fueron un testimonio de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Es decir, siempre fue un testimonio para aquellos que no creían que la obra de Dios se estaba llevando a cabo de esta manera. Ahora, el apóstol Pablo está enseñando nuevamente que este era un testimonio para los incrédulos y no para los creyentes. Y ese tiempo era lo que abrió entonces la predicación del evangelio a todo el mundo, pero también debemos recordar que no todos manifestaban ese don, porque son 3 pasajes puntuales los que les acabo de mencionar, y a excepción de uno más, es todo lo que se menciona sobre el testimonio de las lenguas viniendo a la vida de aquellos que se convertían a Cristo en el libro de Hechos. Y hablamos de esto bastante en nuestro estudio anterior, solamente estamos recordando un poco, pero es importante ver que el evangelio entonces llegó a los samaritanos, llegó a los gentiles, y para que los judíos que no creían que esto era posible se dieran cuenta que el Espíritu Santo les había bautizado a gentiles, a samaritanos, entonces se manifestó ese don de lenguas, que no era como nosotros vemos hoy en día, digámoslo así, una jerigonza sin entendimiento, eran lenguajes, ¿verdad? Y es lo que hemos estado viendo en este pasaje. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer los versículos 24 y 25, y así vamos a retomar nuestro estudio. Dice lo siguiente: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Como lo vimos anteriormente, esto pone la enseñanza de la palabra por encima de cualquier otra cosa. ¿En qué sentido? Él dice, si entran algunos que no conocen a Cristo y los ven a todos hablando en lenguas, esto dice el 23, van a decir que están locos ustedes, no entienden nada. Pero si algún incrédulo llega y escucha acerca de la revelación de Dios, claramente entendida, claramente discernida, su corazón puede ser impactado. Esto es lo que la palabra de Dios cumple hoy en nuestros días, en nuestra vida. Es a través de la palabra que el Espíritu Santo puede quebrantar el corazón de una persona y por lo tanto traerla a los pies del Señor Jesucristo. Así es que es lo mismo que Dios dice acá, lo mismo que pasa en nuestros días. Siempre el énfasis debe estar en la palabra de Dios. Ahora, al continuar la epístola, esto fue lo último que vimos en nuestro estudio anterior, al continuar esta epístola, Pablo sigue abordando el tema de las reuniones de la iglesia en Corinto. Vamos a ver principios que se aplicaban específicamente al don de lenguas y al don de profecía, y a pesar de que estos dones, como lo hemos visto antes, pues no tienen un propósito específico en nuestros días porque la revelación está completa. Los principios de la congregación se siguen aplicando porque es algo que Dios dejó establecido para la iglesia. Entonces, esta congregación estaba abusando el uso de los dones, ¿verdad? De esos dones espirituales, y ellos estaban pasando por alto los propósitos por los cuales Dios les había permitido estos dones y los propósitos por los cuales ellos se congregaban. Y vamos a leer los versículos 26. Leamos el 26 primero. Vamos a ir hoy desde el 26 hasta el 40, pero los vamos a ir leyendo poco a poco para poder irlos comprendiendo. Entonces, fíjense lo primero que dice. Vamos a ver, para que lo tengamos en mente y lo podamos comprender mejor.
vamos a ver ciertos principios que deben regir la congregación de los creyentes. Es decir, propósitos por los cuales la iglesia se reúne. No pueden pasarse por alto. Fíjense lo que dice el versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este es el primer principio, el primer propósito, edificación. Si los creyentes se reúnen y no son edificados espiritualmente, no tiene sentido su reunión. Nuevamente, esto que estamos viendo era muy específico por el desorden que existía en Corinto, pero es lo mismo que nosotros vemos en nuestros días y son los principios que deben regir también nuestra congregación, es decir, nuestra reunión. Y el primero es la edificación de la vida espiritual. Vamos a Efesios y entendamos un poco más acerca de edificación, solo para que tengamos claro, capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Esto es importantísimo. Fíjense cómo dice. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos hablan acerca de esta edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La edificación que Dios anhela en nuestras vidas es en cuanto al conocimiento de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, dice acá, quiere decir arrastrados de un lado para otro. Miren, muchas veces pasa, es algo muy común en la vida del cristiano hoy en día, que tiene días en los que está muy cerca del Señor y su vida espiritual parece que está avanzando y está edificándose y está madurando, y después de unos días incluso puede llegar hasta dudar si Cristo está en su vida y se siente en los suelos y la tentación le atrapó y el pecado lo tumbó y pareciera que no hay vida espiritual. Eso es una fluctuación, ¿verdad? Muy cerca de Cristo, muy lejos de Cristo, muy cerca de Cristo, muy lejos de Cristo. Y muchos creyentes viven hoy así. Ahora, obviamente no estamos diciendo que vamos a ser perfectos y nunca vamos a tropezar. No es así. Lastimosamente, vivimos en una condición en la que nuestra naturaleza carnal se inclina constantemente al pecado. Pero debe haber un crecimiento constante hacia Cristo, a vivir esa verdad en amor, cada vez más cerca de Cristo, para que Él, conforme va conquistando nuestra vida, enseñándonos y derramando su gracia y su poder sobre nosotros, nos va llevando cada vez más cerca de Cristo. Y nuestro corazón cada vez le ama más al Señor. Y la salvación cada vez es más importante, no solamente para agradecerle al Señor, sino para compartirla con otros. Es decir, cuando el Señor me está llevando a madurar, hay cosas que yo voy a escuchar y voy a decir, esto no es conforme a la palabra. Es lo que estamos viendo acá. Debe haber edificación, es decir, un crecimiento en la gracia del Señor. Esta inmadurez que los creyentes en Corinto tenían les estaba llevando a traer la atención sobre sí mismos, sin importar si existía o no existía edificación hacia los demás. Es algo que nosotros vemos muy comúnmente también en nuestros días. Hay muchos lugares en donde pareciera ser un espectáculo y una persona es más espectacular que la otra, pero no hay edificación. Y esto no tiene sentido, porque el principio que debe cumplirse es que exista una edificación para el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros necesitamos recordar algo bien importante. En Mateo 18:20, vamos a ir a esto también. Mateo capítulo 18, versículo 20, debemos recordar que cada vez que los creyentes se reúnen, el Señor Jesús está en medio. 18:20 de Mateo nos enseña este principio fundamental. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La idea es recordar para darle el valor correcto, porque debe ser algo solemne cuando Cristo está presente. Y la congregación de los creyentes es esto. Ahora, yo no estoy diciendo que Cristo esté presente solo cuando nos congregamos.
Él está presente en nuestras vidas porque somos templo del Espíritu Santo, como aprendimos también en 1 Corintios 6. Y su presencia siempre está con nosotros. Miren, hay cosas que debemos aprender y que debemos realmente apropiar. Yo he escuchado personas que cuando hacen una oración le piden a Dios que su presencia esté con ellos y que no les abandone. Bueno, realmente Él no puede hacer eso si estamos en Cristo, porque nos ha sellado con su Espíritu y su presencia siempre está con nosotros. Ahora, más bien, lo que debemos pedirle es que nosotros estemos conscientes de su presencia y que nos rindamos a su voluntad y a su dirección. Pero eso es completamente lo contrario. Él no nos abandona, somos nosotros los que ignoramos su presencia y esto nos lleva a percibir que Él está lejos cuando realmente no lo está. Pero en cuanto a la congregación de los creyentes, Él les está diciendo que haya edificación y va a haber edificación siempre y cuando el creyente esté consciente de la presencia de Cristo, que esto es lo que debe buscar, debe ser edificado. Todo esto va de la mano con los siguientes principios que vamos a ir viendo, pero es bien importante comprenderlo o recordarlo. Esto, poder comprender, recordar que la presencia de Cristo está siempre que los creyentes se reúnen, puede llevarnos a buscar la edificación mucho más allá de buscar atraer la atención de las personas. Ahora, es importante también entender que los creyentes deben tener libertad en sus reuniones, porque también podemos llegar a ser tan formales, ¿verdad?, que no hay libertad en la reunión de los creyentes. Esto no es así. El creyente nunca debe reunirse para aparentar delante de los demás creyentes, porque eso es hipocresía y esa no es la voluntad de Dios. Debe haber libertad. Esa libertad, por supuesto, no es para el desorden, sino para que el Espíritu de Dios tenga edificación. ¿Cuándo tiene libertad el Espíritu de Dios? Importante entenderlo, ¿verdad? Cuando nuestros pecados han sido confesados. Si nosotros retenemos pecado voluntariamente en nuestras vidas y no estamos viviendo, no estamos caminando en esa libertad del Espíritu de Dios en nosotros, en esa intimidad con Cristo, no vamos a encontrar edificación, aun cuando otros sí encuentren edificación en la congregación de los creyentes, porque debemos entender que la intimidad con Cristo es algo personal. Por eso es que siempre debemos meditar en esto. Ahora, qué maravilloso es cuando hay esa libertad. Y quisiera que recordáramos Hechos 4, en el versículo 31 de Hechos 4, porque hay un resultado de esa edificación. Es un resultado de esa llenura que el Señor produce a través de su Espíritu. Fíjense cómo sucedía en esta reunión de creyentes, en Hechos 4, 31. Podemos decir, era una iglesia local en Jerusalén. Dice lo siguiente: cuando hubieron orado, está hablando de los apóstoles y aquellos que se reunían con ellos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La edificación del creyente lo va a llevar a dar testimonio de Cristo. Y es algo que nosotros debemos buscar, que debemos tener en mente. No estamos acá para nuestra satisfacción, sino para nuestra edificación. Y esa edificación debe mover nuestras vidas a dar testimonio del Señor. Ahora, esos mismos conflictos que los corintios tenían son los mismos conflictos que pueden evitar la edificación de los creyentes hoy en día. Y estos conflictos eran producidos por su carne. Vamos a leer algo de ellos, recordar 1 Corintios 3, versículos 3 y 4 nos hablan de estos conflictos que ellos estaban viviendo. Son versículos que hemos estudiado, creo que los podemos entender mejor ahora. Dice 1 Corintios 3, 3 y 4, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Su carne les estaba llevando a tener división. Había partidismo, digámoslo, ¿no? Yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este otro, yo pertenezco a este otro. No había unidad. A pesar de que había muchos dones espirituales, había muchas manifestaciones de los dones espirituales, no había espiritualidad. ¿Puede el creyente manifestar un don sin vivir lleno del Espíritu? Es lo que estamos viendo en 1 Corintios. Ellos vivían en la carne y a pesar de vivir en la carne, los dones espirituales se manifestaban, pero no estaban siendo para edificación.
sino todo lo contrario, estaban siendo para división, estaban siendo para tropiezo. Y por eso es que nuestro corazón debe estar sometido siempre al Señor. Ahora, esta actitud, como Pablo les indica, vamos a regresar a 1 Corintios 14, solamente manifestaba su inmadurez espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 20, 14-20 de 1 Corintios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué les dice él esto? Porque efectivamente ese desorden que ellos tenían solo manifestaba su inmadurez, esa carnalidad, ese divisionismo. Todo esto no producía edificación, solo manifestaba su inmadurez. Y esto estaba provocando un tremendo desorden en la congregación. Dios es un Dios de orden y eso es lo que Él busca, que su iglesia sea un reflejo de esto, que nuestras vidas sean un reflejo de esto. Porque no solamente se trata de la reunión de creyentes, nuestra vida también debe ser una vida de orden que refleja el carácter de Cristo. Si no ordenamos nuestra vida, ¿cómo pretendemos que el Señor se manifieste a través de nosotros? Es algo bien importante también de entender. Ahora, regresemos al versículo 26, no le prestamos atención quizá a la primera parte, decía, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué estaba pasando? Pues cuando ellos se reunían, como dice acá, uno cantaba un salmo, otro enseñaba doctrina, otro hablaba en lenguas, otro traía una revelación, otro interpretaba, otro estaba profetizando, pero ¿saben qué pasaba? Todo se hacía al mismo tiempo y era un desorden. Y todo esto producía confusión en vez de edificación. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, o llamémoslo de esta manera, oportunidad de estar en un lugar así. Pero esto pasa hoy en día en muchas congregaciones cristianas, en donde no hay un orden, sino que lo que hay, como estamos viendo acá, es un desorden que produce confusión y no edificación. Esa no es la voluntad de Dios. Pero no solamente la edificación era el propósito de la reunión de creyentes. Vamos a los versículos 27 y 28 y vamos a ver el segundo propósito. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí hay algo bien importante también. Bueno, todo es verdad, he dicho esto muchas veces, pero es que así es la palabra de Dios. Debía haber entendimiento. Si no había entendimiento de lo que se estaba diciendo, ¿cómo podía haber edificación? Entonces debía haber entendimiento. Es por eso que él dice, miren, el orden era importantísimo. Ahora, obviamente estamos hablando de este pasaje que nos habla de la primera iglesia, es decir, aquella entre el año 50, 60 después de Cristo, está pasando esto. Y él dice, si habla uno en lenguas, hágalo uno por uno. Y fíjense, dice acá, 1, 2 o a lo más 3. Esto no debía ser el centro de la reunión. Era solo una parte. Y si no había quien interpretara, entonces, fíjense la palabra que usa. La traducción no está cambiada, es literal. Calle. Nosotros diríamos, cállese. Si alguien no está entendiendo, ¿para qué entonces está hablando el que está hablando? No tiene sentido. Ahora, esto nos puede ayudar a discernir. Y la idea no es señalar, es entender lo que la palabra de Dios dice. Y esto nos puede ayudar a discernir a nosotros aquello que realmente proviene de Dios y lo que definitivamente se sale del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces les digo, entendimiento. ¿Por qué les digo que esto es entendimiento? Porque es necesario que exista un entendimiento. Un poco antes, en 1 Corintios 14, ¿sí? Fíjense lo que dice. En el versículo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay fruto si no hay entendimiento. Es decir, mi vida no puede ser edificada. Yo no voy a reaccionar a la voluntad de Dios si no entiendo la voluntad de Dios. Debe existir entendimiento. Es por esta razón que las lenguas debían ser interpretadas para ser de edificación. De otra manera, pues no cumplían el propósito. Ahora, esto es algo muy similar a lo que pasó con los apóstoles. Es Dios el que abre el entendimiento.
Ahora nosotros hoy podemos estar aquí sentados, yo estoy compartiendo con ustedes de 1 Corintios 14, estamos leyendo varios versículos, pero puede ser que sus mentes no estén aquí. Eso también pasa, ¿verdad? Y el entendimiento, o más bien la falta de entendimiento, no viene porque yo esté hablando en una lengua extranjera o extraña, sino porque nuestra mente está en otro lugar. Y entonces no hay edificación porque no hay entendimiento. Es importante darle entonces el sentir correcto al tiempo que nos congregamos para buscar ser edificados en la palabra de Dios. Debe haber entendimiento. Al igual que el Señor lo abrió en los apóstoles, así lo puede abrir a nosotros cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Fíjense cómo es. Yo quisiera leer un ejemplo en Juan capítulo 20. Es un ejemplo que me parece que nos puede ayudar a asegurar que el Señor abre el entendimiento. Podemos haber visto la evidencia muchas veces, pero hasta que el Señor nos abre el entendimiento, entonces comprendemos. Juan capítulo 20, les decía versículo 8. Este pasaje nos narra la resurrección. Los apóstoles van corriendo, Juan y Pedro van corriendo hacia el sepulcro, les han dicho que Jesús ya no está, y ellos entonces, digámoslo, en su incredulidad, van a comprobar si esto realmente es cierto o no. Llegan al sepulcro y entonces Pedro entra, luego Juan entra, y dice el 28 de Juan, entonces entró también el otro discípulo, es Juan, que había venido primero al sepulcro, y luego dice, y vio y creyó. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando dice y vio, es una palabra griega, eidos, que significa entendió. Fíjense qué maravilloso es verlo de esta manera. Cuando yo entiendo la voluntad perfecta de Dios, entonces mi fe es edificada. Él entendió y creyó. Entendió que Jesucristo era el Mesías, entendió que había resucitado, que se había levantado entre los muertos y creyó firmemente en su corazón que Él había muerto y resucitado para darle salvación. Es así como funciona. Si yo no entiendo lo que a través de la palabra el Señor me está mostrando, no va a haber edificación. Pero ese entendimiento debe venir no por mi estudio intelectual de la palabra, sino porque el Espíritu Santo abre mi entendimiento. Cuando mi corazón está rendido al Señor, Él lo va a hacer. Cada creyente debe buscar esa dirección del Señor para el entendimiento de la palabra. Y a veces no entendemos, pero la madurez espiritual se puede manifestar cuando yo mismo estoy encontrando mi propio alimento. Quiere decir, yo voy a la Biblia, entiendo, porque el Espíritu de Dios me guía, y entonces soy edificado. Es maravilloso cuando el creyente empieza a caminar de esta manera. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, y recordemos lo que el Señor nos dice sobre ese entendimiento que Él nos da. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos enseña que Él es el que trae este entendimiento a nuestras vidas. 2.27 de 1 de Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción de la que está hablando Juan es la presencia del Espíritu de Dios en la vida de todo creyente. Cada uno de nosotros puede encontrar en el Señor ese entendimiento de la palabra. Conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a ir mostrando, y nos va a ir guiando, y nos va a llevar a ser edificados. Ahora, hay algo que no debemos pasar por alto, y es que nuestro corazón debe estar rendido a los pies del Señor. Si no es así, el entendimiento no vendrá. Ahora, en la congregación, definitivamente que la palabra de Dios debe ser entregada y debe tratar de hacerse de forma clara y sencilla, ¿no? ¿Para qué? Para que haya entendimiento. De otra forma, no puede haber edificación. Entonces, debe haber edificación, debe haber entendimiento. Y vamos a 1 Corintios 14 y vamos a ver los siguientes versículos y vamos a encontrar acá el tercer principio. Fíjense cómo dice, y vamos a ver discernimiento, de esto se trata. Versículos 29 al 31. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan
y todos sean exhortados. Hablamos antes de que el profeta del Nuevo Testamento no es alguien que da oráculos o profecías personales sobre lo que la persona va a vivir el día de mañana. Cuando habla de profetizar se refiere a entregar la revelación de Dios. Es decir, recibía la revelación de Dios y la entregaba a la congregación. Fíjense la diferencia. De las lenguas decía 1, 2 o a lo más 3. Aquí dice todos pueden profetizar, pero debe ser en orden. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios entendida es la que edifica, y eso es lo que Él estaba buscando, lo que el Señor está buscando, es la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que le dice, pueden profetizar, pero vamos al 29, decía el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y luego dice, y los demás juzguen. Esta palabra juzguen es la palabra griega diacrino, podríamos decir. Es decir, esa es la raíz, que aparece en otros pasajes. Vamos a 1 Corintios 12:10, fíjense. Aquí nos está hablando de los dones, y en el 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Esa es la palabra, diacrino, discernimiento de espíritus. Quiere decir que discierne aquello que es del Señor o no es del Señor. Y lo que está diciendo acá es que cuando se está enseñando la palabra de Dios, debe haber discernimiento sobre lo que esto significa. Primero, si proviene de la palabra de Dios o no. Este discernimiento es algo que a través de su Espíritu Dios puede dar también a los creyentes. Es importante que esto no lo perdamos de vista. En la congregación de los Corintios debía haber siempre quien estuviera escuchando, es decir, todos estaban escuchando, pero por la forma en la que se hacía, y la gran diferencia, debemos entenderlo, ellos no podían señalar los versículos, porque no tenían el canon completo de las Escrituras. Nosotros podemos ir a la Biblia. Ellos entonces debían discernir si lo que se estaba diciendo coincidía con la doctrina que los apóstoles habían enseñado, si la revelación realmente estaba de acuerdo a lo que el Espíritu había enseñado a través de los apóstoles, porque el Espíritu no se iba a contradecir. Nuestra tarea hoy es que la Escritura sea escudriñada. Esa es nuestra tarea, para que nosotros podamos discernir aquello que proviene de Dios o no. Quisiera que fuéramos a Hechos 17 y leyéramos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy claro sobre una iglesia que fue fundada en Berea, es decir, esta era una comunidad de judíos que recibieron la palabra de Dios, se convirtieron a Cristo, pero ellos escudriñaron las Escrituras. Capítulo 17, versículos 10 y 11 del libro de Hechos. Hechos 17, 10 y 11 dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué maravilloso esto, ¿no? Este ejemplo. Pablo decía algo acerca de Jesucristo, comprobando delante de ellos que él era el Mesías. ¿Y ellos qué hacían? Abrían los rollos. Y si Pablo decía, por ejemplo, el Mesías debía venir y dar su vida para pagar los pecados de todos nosotros pecadores, ellos decían, ¿dónde dice eso, Pablo? Y Pablo decía, abran Isaías capítulo 53. No estaba en capítulos, ¿verdad? Eran rollos que no estaban divididos. Pero ellos podían ir al rollo de Isaías y comprobar lo que las Escrituras decían. Y si quizá hablaban del nacimiento del Mesías, él les decía, vean, las Escrituras dicen que vendría a Belén. Y ellos podían abrir las Escrituras y comprobar que el Mesías o el Rey vendría a Belén. Esto era lo que los creyentes en Berea hicieron. Es lo que nosotros debemos hacer. Miren, hay un fenómeno, digámoslo así, que ha sido producido sin duda por la confusión que Satanás mismo ha sembrado dentro del cristianismo. ¿Saben cuál es ese fenómeno? Que los cristianos pretenden vivir para Cristo sin sus Biblias. El creyente no conoce la Biblia. En la mayoría de los casos, no conoce las Escrituras, pero pretende vivir para Cristo y cumplir la voluntad del Señor en su vida. Eso no puede ser así. Debe haber edificación, debe haber entendimiento, debe haber discernimiento. Y todo esto proviene del Espíritu de Dios cuando el creyente tiene una vida en la Biblia, en las Escrituras.
Es ahí donde el Señor entonces puede llevar a cabo su propósito. Así es que esto es lo que Él les dice a los creyentes en Corinto y es lo que Dios nos dice a nosotros también. Ahora, no solamente hay que ir a las Escrituras, creo que es bien importante reconocer que nosotros debemos estar sometidos a Cristo, ¿verdad? Vamos a Juan 17, Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo nos enseñó algo que nos puede ser de mucha dirección en este sentido. Juan 17, leamos acá, 7, capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17 dice lo siguiente. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjense lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. ¿Quién podría dudar de Él, no? Pero bueno, Él dice, si alguien, el que quiera, dice, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La primera parte de este versículo, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y ahí debo yo hacerme una pregunta. ¿Quiero yo hacer la voluntad de Dios? Incondicionalmente, no importa hacia dónde me señale, ¿verdad? Y si me señala a abandonar aquello que yo deseo en mi vida, bueno, pues esa es la voluntad de Dios. Pero si yo no deseo hacer la voluntad de Dios, voy a cerrar mis oídos a la voluntad de Dios. Y de alguna forma voy a terminar apropiando algo que sí encaje con mi propia voluntad. El discernimiento es algo que el Espíritu Santo nos da. Y nos lo da cuando nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a Romanos capítulo 12 y recordemos también los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos habla muy claramente con respecto a este tema. Dice Romanos 12, 1 y 2, en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y vamos a ver dos cosas que dice acá. Primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero dice, preséntate como un sacrificio vivo. Entendámoslo de una forma más sencilla. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Preséntate ante Dios diciendo, Señor, mi vida terminó. Esta que tengo es tuya. Vívela tú, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, quiere decir era. No se hagan al molde de la era, es lo que está diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a venir esa renovación del entendimiento? A través de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo me enseña por medio de la palabra. Luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El discernimiento de la voluntad de Dios viene a la vida del creyente cuando éste se ha presentado como un sacrificio vivo, cuando está deseoso de hacer la voluntad de Dios. Ahí entonces puede haber discernimiento. Pero volvamos a nuestro pasaje. La idea es comprender que cuando el creyente se reúne debe haber edificación, debe haber entendimiento, debe haber discernimiento. Y dice el versículo 31, estamos en 1 Corintios 14, vamos de regreso, 1 Corintios 14, 31 decía, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. La necesidad de ordenar las reuniones de los creyentes en Corinto era para que ese propósito se cumpliera. ¿Para qué? Para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Si no había orden, no se cumplía el propósito. Si todos hablaban al mismo tiempo, nadie podía entonces ni entender, ni discernir, mucho menos serían edificados, ¿verdad? Para aprender y ser exhortados, entonces, debía existir orden. Ahora miren, a lo largo de la historia de la iglesia, el orden de las reuniones de los creyentes ha ido cambiando de forma. Lo importante es que se cumpla este propósito, que haya edificación, que haya entendimiento, que haya discernimiento. Hoy vemos muchos casos, como lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, en donde aun cuando obviáramos ciertos aspectos del orden de la reunión, no se cumple nada de esto. Y esto no tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo hay muchos movimientos en donde se reclama un
bautismo nuevo del Espíritu y lo que gobierna es un desorden. Esto no tiene sentido a la luz de lo que estamos estudiando aquí en 1 Corintios 14, ¿verdad? Entonces, no solamente habla de esto, yo creo que es bien importante. Leamos el versículo 32 y luego vamos a hablar de esto. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, es que creo que me salté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el siguiente propósito, siguiente principio. Es edificación, entendimiento, discernimiento, y este que estamos viendo es orden. Debe haber orden. Si no hay orden, no se puede cumplir lo demás. Y fíjense lo que dice el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Que nadie debería decir en nombre de la llenura del Espíritu Santo que perdió control de sus facultades. Esto es algo que es muy claro a la luz de lo que estamos leyendo acá. Él dice claramente que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Esto significa que cada uno debe tener control de sus facultades. Debemos recordar que la llenura del Espíritu no produce falta de control. Nuevamente, estamos viendo mucho esto en nuestros días. Lugares en donde en nombre de un bautismo del Espíritu supuesto, las personas pierden por completo el control de sus facultades. No pueden estar de pie, por ejemplo. No pueden dejar, en algunos casos más escandalosos, no pueden dejar de reír, por ejemplo. Y dicen que eso es el bautismo del Espíritu. No es eso lo que Pablo está diciendo acá. Él está hablando incluso nada más de profetizar, es decir, de hablar. No habla de nada más de esto que no tiene nada que ver con el Espíritu, sino que dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, la llenura del Espíritu da dominio propio. Recordemos Gálatas capítulo 5. Creo que podemos tal vez repetir estos frutos, ¿verdad? Sin leerlos, pero vamos a leer Gálatas 5, el versículo 22 nada más. Gálatas 5, 22 y 23, perdón, son los dos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza significa dominio propio. Esto es lo que el Espíritu produce en la vida de aquel que está lleno del Espíritu. Cuando ustedes vean un descontrol en nombre de la llenura del Espíritu, cuidado. Esto no es conforme a la Biblia. Y es muy probable que solamente sea una manifestación de la emocionalidad de las personas, o es probable también que el enemigo, es decir, Satanás, esté presente. Hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo acá es que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. 5:18 de Efesios, donde tenemos, vamos a leerlo, 5:18 de Efesios, donde tenemos ese mandato sobre procurar, buscar constantemente esa llenura del Espíritu. Hace un contraste el Señor y dice lo siguiente, 5:18 de Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjense pues, hay personas que dicen, lo que pasa es que se embriagaron del Espíritu, por eso perdieron sus facultades y produce el Espíritu todo lo que el vino puede producir cuando alguien se ha embriagado. No es esto lo que el versículo está enseñando. No es para nada lo que el versículo está enseñando. Si seguimos leyendo, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la manifestación de la llenura del Espíritu, no tiene nada que ver con falta de control, todo lo contrario, tiene que ver con el carácter de Cristo producido en la vida de aquel que está siendo lleno de su Espíritu. Entonces, para regresar a nuestro pasaje, él dice en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto niega rotundamente la falta de control de las personas cuando dicen estar llenas del Espíritu. Y leamos el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Qué claro que es el versículo, ¿verdad? No es un Dios de confusión, es un Dios de orden, es un Dios de paz. Y así es como la reunión de los creyentes
debe ser, el versículo termina diciendo, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, aquí si ustedes se dan cuenta, hay un punto y aparte, y está unido al siguiente, pero realmente no es así el original. El original está unido al versículo 33. Y lo que está diciendo es, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, Corintios, vean lo que Dios está haciendo en la iglesia de los santos en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo conocido donde el apóstol Pablo había predicado. Les está dando dominio propio, les está llevando a tener paz, a que sus reuniones sean una manifestación del dominio propio y la paz del Señor. Eso es lo que ellos debían buscar. Y es lo que todo creyente hoy también pues debe procurar, ¿verdad? Entonces tenemos estos principios, tenemos la edificación, tenemos el entendimiento, tenemos el discernimiento y tenemos el orden. Son cosas que definitivamente la iglesia hoy también debe observar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a los últimos versículos. Vamos a leer desde el 34 hasta el 40. Y esto nos va a seguir dando instrucciones sobre el orden de la congregación. Dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Son versículos tremendos los que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, los primeros dos que leímos decía, 34 y 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A ver, hay que entender esto a la luz de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque estamos hablando de la profecía y las lenguas, estamos hablando del orden. Esto no significa que la mujer está siendo denigrada en su relación con Dios. No, hablamos mucho de esto cuando vimos el capítulo 7 de 1 Corintios y vimos cómo es todo lo contrario. Para la época en la que el apóstol Pablo está escribiendo, que él haya dicho que cada mujer es dueña del cuerpo de su marido, eso era algo revolucionario. Porque para ellos la mujer era vista como un objeto. Hablamos de esto bastante en 1 Corintios 7, pero vale la pena recordarlo. El cristianismo, es decir, la enseñanza de Cristo, el evangelio de Jesucristo, las epístolas como la que Pablo está escribiendo, hicieron lo contrario de lo que nosotros hoy podríamos pensar. Algunos dicen, él denigró el papel de la mujer. Fue todo lo contrario. Él la levantó por encima de lo que en ese tiempo se entendía que era la mujer. Pero acá está hablando de la reunión de los creyentes. Y vamos a regresar un poquito al capítulo 12 de 1 Corintios. Perdón, no es el 12, es el 11. 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? Y vamos a leer acá versículo 13, solo para entender bien lo que estamos viendo en el capítulo 14. 11:13 de 1 Corintios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Por qué leemos esto? No vamos a entrar al mismo tema, ya lo vimos en el 11, esto de cubrirse la cabeza. Pero es solamente para que entendamos que sí existía el papel de la mujer en la oración dentro de la congregación. Ahora, cuando Pablo escribe en el capítulo 14, él está hablando específicamente de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando esto significa enseñorearse del hombre. Es decir, si nosotros lo queremos entender de una forma sencilla, cuando Pablo escribe en 1 Corintios 14, 34, 35 acerca del papel de la mujer en la congregación, lo que él está diciendo es que no debe enseñorearse del varón. Porque el orden de Dios no es ese. Él dice en la ley. Ahora uno diría, ¿qué parte de la ley dice esto? Bueno, el Pentateuco era parte de la ley. Y Génesis dice que la mujer fue la que pecó y luego participó de este pecado a su marido. Pero Dios vio la responsabilidad en el varón, porque él es el que Dios estableció como la cabeza en el hogar. Ahora, lo que él simplemente está enseñando acá es que la mujer no debe enseñorearse del varón.
en el sentido de la enseñanza de la palabra de Dios. Y quisiera que fuéramos claros en cuanto a esto. ¿Quiere decir que una mujer no puede enseñar la Biblia? Bueno, es maravilloso cuando una mujer decide, por ejemplo, salir de su nación e ir como misionera a algún otro lugar. Hubieron mujeres que hicieron esto y fueron grandemente usadas por Dios. Tengo en la mente, por ejemplo, una mujer, Maris Lesor, ella estuvo en África y llevó el evangelio a los lugares más recónditos de África, donde ningún hombre ni siquiera se atrevió a entrar. Dios la usó poderosamente, así como ha usado a lo largo de la historia de la iglesia a muchas mujeres que han decidido dar su vida para Cristo. No es eso lo que Él está diciendo. Él no está diciendo que la mujer no puede participar de la obra de Cristo. Es específicamente en cuanto al enseñorearse del varón. Y eso sí es muy claro en la Biblia. Hoy vemos muchos lugares, lastimosamente, donde hay muchas mujeres que están a la cabeza de la congregación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esta no es la voluntad de Dios. Entonces debemos verlo con esa claridad. Pero fíjense, regresemos al pasaje, versículo 35 de 1 Corintios 14. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, debe llamar nuestra atención. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, hay un fenómeno que se nota desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, en las iglesias cristianas. ¿Saben cuál es ese fenómeno? Que hay más mujeres que hombres. Curioso, ¿verdad? ¿Es esto porque la mujer tiende a salirse de su papel? Yo lo quisiera ver al revés. Es porque el hombre tiende a no asumir su papel. Y es lo que nosotros debemos hacer como hombres. ¿Por qué? Porque aquí dice, bueno, si la mujer tenía, ahora hablemos esto claro, lo que pasaba en Corinto es que cuando había ese discernimiento podrían llevarse a cabo muchas discusiones. Ahí es donde Pablo dice, momento, la mujer no entre en esas discusiones. Vaya a su casa y pregúntele a su marido. ¿Y qué pasa si el marido ni siquiera sabe de qué se está tratando? Lo que se enseñó de la palabra. Ahí es donde vemos que lastimosamente el hombre no ha ocupado la posición que debe ocupar. Porque no olvidemos que el hombre, el marido, es la cabeza del hogar, y esto significa que es el sacerdote de su propio hogar, si lo queremos ver de esta manera, para darle una figura del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, es aquel que debe estar a la cabeza, no solamente de las decisiones seculares, llamémosles, sino principalmente de la dirección para seguir a Cristo. Y es algo que Dios anhela despertar en la vida de todo varón. Entonces lo que estaba pasando, sin duda, es lo mismo que podemos ver nosotros en muchos círculos cristianos hoy. Lastimosamente el varón no ha tomado su posición y esto ha hecho que muchas mujeres se salgan también de la suya. Pero la palabra de Dios es muy clara y no debemos salirnos de ella. La voluntad de Dios es que el varón esté a la cabeza de la congregación y que la mujer no se enseñoree de los varones en una congregación. Vamos a ir a los últimos versículos, ¿sí? Pasemos al versículo 36. Fíjense cómo les dice él acá. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Por qué les dice esto el apóstol Pablo? Porque ellos estaban envanecidos y al estar envanecidos no recibían lo que Dios les estaba instruyendo por medio de los apóstoles. Vamos a regresar al capítulo 4 de 1 Corintios y recordar un poco sobre esto. Fíjense lo que dice el versículo 18 hasta el 20. Lo hemos leído varias veces en nuestro estudio de esta epístola. Dice 1 Corintios 4, 18 al 20. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Él les está diciendo, ustedes están envanecidos. Y ellos decían, no, Pablo ya no regresará, lo que Pablo enseñó ya no vale. Podríamos pensarlo de esta manera. Y por eso es que menospreciaban lo que a través del apóstol Dios les estaba enseñando. Y él les dice, regresemos al 36 de 1 Corintios 14, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Lo que él les está diciendo es que no están siendo un buen testimonio, que no están apropiando la palabra de Dios. Ellos mismos, como muchas veces a lo largo del cristianismo ha pasado,
estaban inventando sus propias maneras. Y esto era lo que tenía esta congregación, en tremendo desorden. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos someternos a las Escrituras, eso es lo que debemos hacer. Debemos recibir la palabra de Dios como lo que es. Hay un ejemplo hermoso en la Biblia en cuanto a esto, en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el 2:13 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, fíjense cómo el apóstol Pablo les escribe diciendo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué diferencia a los corintios? Los corintios estaban envanecidos y no recibían la palabra de Dios en sus vidas. Estos creyentes, en cambio, dijeron, estos son mandatos de Dios. Y lo recibieron, y lo apropiaron, y dejaron que transformara sus vidas, obviamente en el poder del Espíritu de Dios. Los corintios no la recibieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Son cosas que deben llevarnos a meditar. Los corintios envanecidos no la recibían. Aquí vemos el ejemplo. Los tesalonicenses, en cambio, la veían como lo que es la palabra de Dios. Esa jactancia que los corintios tenían les llevaba a actuar como que ellos fueran superiores a los mensajes de la palabra. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, regresemos a nuestro pasaje, ya la parte final, dice el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No faltaría alguien que dijera, miren, no le hagan caso a Pablo, sigamos todos profetizando, todos hablemos en lenguas, porque esto nos lleva a entrar en ese éxtasis emocional que todos estamos buscando, y entonces hacían a un lado la palabra de Dios y seguían sus propios pensamientos. No faltaría quien dijera esto. Y Pablo dice, si alguno se cree profeta, reconozca que lo que les digo son mandamientos del Señor. Y es bien importante entonces que nosotros pongamos nuestros ojos en la Biblia. Ella es lo que Dios nos dejó, es su autoridad, es nuestra autoridad. Nuestros ojos deben estar puestos en la palabra. Finalmente vamos a leer el 39 y 40, el 38, al 40, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, Pablo les da una conclusión a lo que ellos estaban viviendo, esa necesidad que existía en sus días, y él dice, no les prohíban hablar en lenguas, pero háganlo como yo les estoy mandando, porque esto es lo que Dios manda, ¿verdad? En nuestras vidas creo que podemos aprender mucho de esto, a pesar de que hemos visto ya en nuestro estudio de Corintios que estos dones milagrosos de revelación, pues Dios de alguna manera los usó en ese tiempo. Hoy tenemos las Escrituras completas y no debemos buscar estas manifestaciones, sino sujetarnos a lo que a través de su palabra Él nos enseña. Es una gran diferencia con los corintios por el tiempo que vivimos, pero debemos entender que nuestros corazones deben estar sometidos a Cristo, sometidos a su palabra. Y estos propósitos nunca debemos dejar de buscarlos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra congregación. Lo que hemos visto, edificación, entendimiento, discernimiento, orden. Esto es lo que Dios usa para edificar el cuerpo de Cristo y para ser un testimonio hacia la vida de los incrédulos. Pues vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por tu palabra, agradecerte, mi Dios, porque a través de ella contemplaste todo lo que necesitábamos nosotros conocer para seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en nuestras vidas siempre busquemos, mi Dios, ese sometimiento a ti, ese sometimiento a tu voluntad, ese sometimiento a tu palabra, mi Dios. Y ayúdanos, Padre, a buscar efectivamente día a día, no solamente en nuestra congregación, sino en nuestras vidas, el ser edificados por ti, Señor, buscando a través de la dirección de tu Espíritu ese entendimiento, ese discernimiento, y llévanos a vivir también ese orden, mi Dios. Ayúdanos tú, Padre. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.